noches, bienvenidos una vez más, como todos los domingos a las 20 horas, a Legítima Defensa, segunda dosis. Si nos estás mirando por el canal de YouTube de Caras y Caretas TV, suscríbete al canal de YouTube de Caras y Caretas TV si todavía no lo hiciste. Poné me gusta, hacé todos los comentarios que quieras en el chat, en el perfil de comentarios y hacete socio o socia de la comunidad de Caras y Caretas en el QR que te están poniendo en este instante en pantalla. Vos vas a ese QR, te lleva al enlace. ¿Sabés leer QR? Porque después hay gente que me pregunta ¿cómo se hace? Bueno, en el celular hay una función para leer QR. Vas, te lleva al enlace que de todas maneras es en la página web de Caras y Caretas y hay una pestañita de socios y ahí elegís la modalidad en la que te querés hacer socio. Hay modalidades que te suscriben a la revista y te permiten acceder a los contenidos digitales y a la revista impresa. Así que te viene muy bien y además formas parte de nuestra comunidad. Saludamos a todos los que nos miran también por Facebook. Gracias por compartir en su perfil, por hacer los comentarios que quieran, por supuesto, y también elegir entre las reacciones que Facebook ofrece, que ya saben que es muy abierto. Facebook te permite decir que es espantoso, pero no, vos ponés las lindas, no pongas las otras. A la comunidad twitchera, muchas gracias por estar ahí, gracias por sus mensajes, a los que nos miran por las pantallas de UCL, en el canal 195 de DirecTV, en el canal 2 de Flow, en el canal 2 de Cablevisión, también muchísimas gracias por estar ahí, y a todos los uruguayos y las uruguayas que nos miran desde todo el mundo semana a semana y nos mandan mensajes. Vayan dejando ahí en los comentarios de dónde nos están mirando, que siempre es re lindo ver cómo nos mandan desde España, desde Australia, desde Europa, de Estados Unidos, América, el resto, yo qué sé. Bueno, y eso nos pone más muy contentos. En la noche de hoy vamos a estar hablando con el presidente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, José Olivera, sobre todo a propósito de la discusión presupuestal que acaba de tener su instancia en diputados. Falta el Senado, tiene FENAPES previsto para fines de octubre un paro a nivel nacional. Hay otros temas también en discusión en el ámbito de la educación secundaria que vamos a ver cuánto se ha ido avanzando entre los docentes. Y otros temas, incluso de la realidad mundial, porque FENAPES ha estado siendo como muy protagonista. Por ejemplo, es una de las organizaciones que convocó fuertemente el otro día en la movilización vinculada con el genocidio en Palestina. Vamos a tener entonces la posibilidad de hablar con José Olivera como primer invitado. Y además nos va a acompañar el profesor Oscar Botinelli, con el cual queremos hablar también de varias cosas que tienen que ver fundamentalmente con toda esta discrepancia, estas discusiones que hay en el propio seno de la izquierda con respecto a la política exterior, en particular porque se ha concentrado mucho en el tema de Gaza, pero que bueno, ha suscitado que aparezcan como ciertos, hasta expresiones de rebeldía, ustedes lo han visto, militantes autoconvocados, cierta disconformidad de una parte. Bueno, queremos analizar eso también con el profesor Botinelli, a ver qué opina, qué es lo que está sucediendo, qué mirada ve, si es una cosa solo de redes, si es un fenómeno un poquito más complejo. En fin, vamos a charlarlo con él, entre otros temas que siempre es muy interesante hablar con él porque sabe mucho de muchas cosas, entonces nos permite siempre una conversación vasta, una mirada profunda, que no significa que estés de acuerdo ni nada, pero sí que es una mirada muy profunda y muy formada, no es cualquier, viste que en ciencia política hay también una cantidad de... pero este no, este es de los que sabe de verdad. Así que quédense con nosotros, vamos a la introducción y ya comenzamos a hablar con nuestros invitados en Legítima Defensa, segunda dosis. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos los que están ahí, a los que se están sumando. Recuerden poner me gusta, hacer comentarios, estar ahí y hacerse socios de nuestra comunidad. Pueden hacer donaciones también en el chat de YouTube. No me olvidaba de eso. Pueden hacerlo y vienen muy bien para financiar estos proyectos de comunicación. Tengo el gusto de recibir al presidente de la Federación Nacional de Profesores de la Enseñanza Secundaria, José Olivera. ¿Cómo anda, José? Muy buenas noches, Leandro. Un gusto estar por aquí este domingo. Un saludo a la audiencia. Muchas gracias, José, por acompañarnos. Se cierra la primera etapa de la discusión presupuestal. Uno de los temas... Ha habido varios temas difíciles en la discusión presupuestal, entre ellos el tema impositivo, pero no es el tema que le ha preocupado al movimiento sindical ni al movimiento docente, que en principio, por lo que hemos ido conversando, más bien miran con buenos ojos es la aplicación del impuesto global, en fin.
pero, o sea, la parte contributiva o tributaria del presupuesto, pero no está con tan buenos ojos la parte de asignación de recursos y en particular en la educación. En algunos sectores claramente hay disconformidad, como es en la Universidad de la República y también en enseñanza secundaria, que de hecho ya tiene previsto un paro nacional para el día 29 de octubre, incluso la Asociación Docente de Enseñanza Secundaria de Montevideo para el 28 tiene previsto paro y ocupaciones incluso. Y me gustaría para conversar un poco, José, que nos cuenten qué dificultades están viendo ustedes en esta asignación presupuestal, cómo les ha ido con las gestiones con el gobierno o con los legisladores, y así que nos hagas como una especie de panorama de la situación. Sí, mirá, yo diría muy primario porque en estos momentos se está discutiendo en diputados los incisos vinculados a la educación. Sí. Justamente donde aparentemente habría algunas resignaciones. Todavía no tenemos muy claro el panorama, pero en las próximas horas esto se devela. Ahora, vayamos al fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es que hay legítimas expectativas colocadas en la sociedad de la educación como prioridad. Primero porque venimos de un periodo donde particularmente en el 2021 y 2022 hubo un ajuste estructural muy fuerte, que fue parte del ajuste fiscal que el gobierno de la coalición republicana llevó adelante, que después se lo rifó en el 23 y en el 24 y dejó ese saldo de casi $1.000 millones de déficit, aumentando el déficit fiscal que decía combatir. Hay expectativas legítimas porque hay necesidades ubicadas en el sistema educativo, en todos los niveles, desde inicial y primaria, pasando por educación media y la propia Universidad de la República, la propia UTEC, y hay expectativas legítimas porque hay un programa de gobierno que se compromete para este periodo, y esto textual, ¿no? Dice 2025-2030, no es como dijo el presidente para dentro de 10, 15 años, por lo menos lo que dice textualmente, de llegar a ese guarismo del 6% del Producto Interno Bruto para la educación, más el 1% para investigación e innovación. Y en verdad que la preocupación central está hoy puesta en una señal de alarma, porque cuando uno mira la foto que planifica, sobre todo el Poder Ejecutivo, no los organismos de la educación, que obviamente piden refuerzos presupuestales en función de necesidades y en función de políticas que se quieren desarrollar, bueno, uno ha advertido a la fuerza política, al gobierno, al parlamento, a la sociedad en su conjunto, de que esa foto proyectada sobre la base del crecimiento que el propio gobierno estima para el quinquenio, nos podría generar una situación bastante compleja y paradójica. Es decir, no solamente no se estaría avanzando en la perspectiva de llegar al 6%, sino que en términos de la inversión en educación en el Producto Interno Bruto, se corre el riesgo de que la inversión en el 2029 sea menor que la del 2025. ¿A ustedes también les da así la cuenta? Me lo había planteado el rector de la universidad, Héctor Cancela, hace unos pocos programas. Me dijo, con estos números, de acuerdo a la cuenta que hacemos nosotros, pasamos del 4,5, ponerle al 4,3. Sí, lo que hay que mirar es la foto, ¿no? La tendencia, digamos, porque puede haber con reasignaciones más o menos algunas modificaciones en los números, pero la tendencia primaria que tiende a consolidarse en términos de análisis es que existe el riesgo, reitero, en base a la proyección económica que estipula el propio gobierno, que la participación de toda el área programática educativa al 2029 puede hacer algo así como un 0,5% menos en términos de PBI. Bueno, eso es lo que ya estamos discutiendo, eso lo planteó la coordinadora del sindicato cuando compareció a la Comisión de Hacienda, eso lo planteó el PIT-CNT cuando concurrió también a la Comisión de Hacienda y Presupuesto Diputado, y lo que se está discutiendo ahora es cómo comenzar a corregir eso, porque está claro que más allá de que se tenga después las rendiciones de cuenta en los próximos años, el puntapié inicial no es alentador para corregir esa tendencia. Y nosotros estamos convencidos incluso que no va a alcanzar con lo que se pueda reasignar en diputados, de que va a haber que hacer un esfuerzo mayor también en la etapa de senadores. Por eso estamos colocando no solamente el paro que tú mencionabas en la introducción, que altamente probable sea de toda la educación pública, incluso con la educación privada también acompañando, como ya ocurrió el 12 de agosto, sino que el 22 vamos a estar desarrollando en el Paraninfo de la Universidad una actividad pública donde pongamos en perspectiva, bueno, ¿qué surgió
de la Cámara de Diputados, es decir, qué modificaciones hubo en diputados a partir del mensaje que ingresó desde el Poder Ejecutivo, desde los organismos de la educación, y cuál debiera ser el ejercicio en la etapa de senadores, porque dejar esto para sucesivas rendiciones de cuentas, reitero, así como está planteado el tema hoy, es muy complejo. Ahora, corregime si me equivoco, José, porque esto es información que a mí me dieron y alguna que ha trascendido también, pero el 31 de agosto ingresó el proyecto de la ley presupuestaria el último día, fue un domingo, y a mí me dijeron, hasta el sábado a la noche, o sea, hasta el 30, se estuvo negociando, entre otros, con la CESEU, con la que se llegó a un acuerdo, o sea, con la coordinadora del sindicato de la enseñanza. Se había llegado a un acuerdo, por lo menos en la parte salarial, que no es menor, ¿no? Sí, a ver, hay una precisión importante. Lo que Dásemela, porque si no, estoy manejando información. No. A ver, acá hubo un proceso de negociación donde las pautas del gobierno fueron modificándose en virtud de los planteos que hicimos los sindicatos de la educación y otros sectores públicos, no solamente los sindicatos de la educación. De hecho, no se pudo alcanzar para todos los públicos un único acuerdo. Hubo que ir a negociar por rama de actividad. Por ejemplo, uno de los cambios que se introdujo en el proceso es que el gobierno pretendía un convenio exclusivamente de mantenimiento salarial para los 5 años. Allí dijimos, no, si el país va a crecer, algo de ese crecimiento tiene que estar reflejado en los salarios de los trabajadores y trabajadoras en general y particularmente en la educación, porque ya esa película la vimos en el periodo anterior. Por lo tanto, el convenio o el acuerdo o el preacuerdo, mejor dicho, se limitó a 2 años. Para. ¿Tuviste en las negociaciones? Sí. ¿Estuviste presente? Sí, en una buena parte sí. Yo quiero saber, pero te plantean así como a cara de perro, queremos que hagan un convenio de mantener el salario real. Sí, sin aumento. Incluso con algunas cláusulas que eran de dudosa aplicación en su momento. Es decir, la propuesta... Así nomás, así duro, así como sí, pero pará. Sí, efectivamente. No somos todos de izquierda. No, pero efectivamente el gobierno plantea un escenario macroeconómico, plantea una perspectiva económica para los próximos 5 años, y en ese marco claramente el salario es una variable determinante, sobre todo en un sector como la educación, donde el 85-86% es masa salarial, porque son sectores que emplea muchos puestos de trabajo. Ahora, cuando se le dijo al gobierno, mire, si usted está proyectando un crecimiento económico para los próximos 5 años, que lo va a poner en el presupuesto, no le puede pedir a los trabajadores, al igual que el anterior gobierno, que además hubo 2 años de pérdida muy fuerte de salario, que lo único que podamos aspirar es a mantener el salario, corrigiendo esa pérdida recién el último año. La propuesta original del Poder Ejecutivo era enero 2030. Bueno, eso se cambió. Se cambió a partir de fundamentaciones que se vuelcan en una mesa de negociación, y hoy tenemos un preacuerdo que algunos sindicatos todavía están discutiendo, con una propuesta de no pérdida salarial garantizada, por lo menos para los próximos 2 años, y después habrá que discutir hacia adelante. O sea que ahí tenemos un componente clave. Ahora, lo que preocupa son otros componentes que hacen a la vida de las instituciones. Por ejemplo, hay 1.600 millones de pesos que no están financiados en políticas que se vienen aplicando hoy en la Administración Nacional de Educación Pública, que está directamente vinculada con los estudiantes. Por ejemplo, no se acompaña el pedido de desarrollo en la universidad en términos de becas, con la importancia que estas están teniendo en la incorporación de nuevas generaciones de sectores que históricamente se estuvieron excluidos del sistema educativo y que hoy, gracias a la beca, están pudiendo transitar la vida universitaria y ejercer el derecho a la educación. No se está pudiendo, mediante la no creación de cargos, extender ni el tiempo pedagógico como se debe extender en educación inicial, primaria y sobre todo en educación media. No se puede extender ciertos cursos de la Universidad de la República o de la propia UTEC en el interior por falta de recursos para la creación de cargos. No se puede extender la puesta en funcionamiento de otros centros educativos por la falta de inversión. Entonces son componentes concretos que son demandas largamente postergadas, que no hay que olvidarse. Cuando usted quiebra una tendencia como la que se quebró a partir del 2019-2020 en términos de inversión permanente en áreas que tienen que ver con mejorar condiciones de aprendizaje, con mejorar la infraestructura, de atender de determinada manera a cierta población estudiantil, no es que se retrocedió un casillero, se retrocedió varios casilleros. O sea que hoy el empuje tiene que ser mayor. Ahora, el gobierno plantea, bueno, en este presupuesto se hace un esfuerzo importante, por ejemplo, para que las becas que se dan a los estudiantes en secundaria se multipliquen, por lo menos al final del periodo, de 14.000 hasta 70.000, ¿no? Es un esfuerzo importante. Sí. O sea, no sé,
por lo menos son números muy grandes. A ver, y la perspectiva es pasar algo así como a un 15% de la población estudiantil. Es un avance. No es menor. No es menor. Y nosotros lo dijimos en septiembre. ¿Recordás que en septiembre del año pasado, en plena campaña electoral, la coordinadora, los 17 sindicatos y movimientos estudiantil presentamos un documento en el marco de la campaña que llamamos lineamientos programáticos? Allí habíamos planteado algunas cuestiones más allá del concepto general del 6%, que había que atender mediante becas la situación de ciertos sectores estudiantiles, que había que pensar políticas en términos de alimentación escolar en educación media. En esos componentes hoy se avanza y eso es bienvenido. Podremos decir con fundamento que es insuficiente, pero hoy están planteados. Ahora, también tenemos que ser claros en esto, no caer en falsas contradicciones. Precisamos eso, como se precisa la creación de más cargos para bajar la cantidad de estudiantes por grupo, como se precisa la creación de más cargos para extender el tiempo pedagógico, como se precisa mejor infraestructura para poder albergar esos nuevos grupos, esas nuevas carreras que tiene que desarrollar la Universidad de la República o la propia Universidad Tecnológica. Es decir, no podemos caer en falsas oposiciones porque son un conjunto de elementos los que se requieren efectivamente para mejorar el sistema educativo. ¿Esa actividad del 22 en el Paraninfo es de toda la CESEU o es de FENAPES? Es de toda la coordinadora. Incluyendo a ADUR, por ejemplo. Toda la Interinsular Universitaria, la SINTEP como sindicato de la educación privada, todos los sindicatos vinculados a la ANEP, los sindicatos vinculados a la Universidad Tecnológica y el movimiento estudiantil. Porque a nosotros nos parece que en última instancia generar debates públicos en torno a dónde están los problemas y sobre todo por dónde pueden pasar la búsqueda de soluciones es parte de lo que tenemos que contribuir en el debate democrático. Pero no es solo un problema de presupuesto lo que está planteado ahí, porque ahí sí, en ese punto sí, aunque hoy en paralelo, y esto es importante que lo preguntes. ¿Por qué SINTEP se presenta? Y porque SINTEP tiene cosas vinculadas al presupuesto. Por ejemplo, los compañeros han conquistado el pago de la antigüedad en ciertos sectores del sector privado que no se está pudiendo cumplir el pago de esa antigüedad para compañeras y compañeros que están dedicadas a ciertas áreas de la educación privada, porque que el organismo público que contrata o que demanda los servicios no está teniendo los rubros para pagar esa antigüedad. Caso concreto, el INAU, para citar un caso. Entonces, también en el presupuesto va enganchado el sector privado, y esto lo hemos dicho siempre, pero en el presupuesto en global. El presupuesto no es un tema exclusivamente de los trabajadores o las trabajadoras públicas, es un conjunto, es el país, es la ley, digamos, que expresa un programa de gobierno desde el punto de vista económico y financiero, ¿no? Y que por lo tanto toca distintas ramas, aunque también no todo se agota en el presupuesto, es verdad. Nosotros también estamos insistiendo en discutir mucho y con señales claras que ya tienen que estar planteadas para el 2026 de cambio en la transformación educativa. Ese es el punto que quiero que también abordemos un poco, José, porque fue una de las cosas como más importantes, o por lo menos que el gobierno pasado dijo, esto es una de nuestras políticas más importantes, la de la transformación curricular, más allá de toda la discusión sobre si fue para hacer campaña de Robert Silva o no. Lo cierto es que se hicieron cosas en el sentido, al menos aparentes, ¿no? De hecho, se pasó de tener tantos años de escuela hasta 9º grado, hubo cosas. Y fue motivo de grandes polémicas con estudiantes, con los docentes, toda esa discusión de que casi el 90 o 100%, 95% de las ATD estaban en contra. ¿Qué pasa con esta transformación? ¿Cuál es el estado de esa transformación en este momento? Bueno, más que se hizo cambios, se impusieron cambios, ¿no? Sí, muchos de los cuales incluso no se pudieron concretar, entre otras cuestiones, por falta de presupuesto, porque esto es lo interesante de esa transformación, ¿no? Todos hicieron gárgara con ella, todos la vendieron, pero a la hora, por ejemplo, de poner los recursos, no lo pusieron, y por eso la transformación se financió con recursos que no eran permanentes, lo cual genera hoy una situación de déficit importante en la ANEP. Ahora bien, las actuales autoridades tienen que definir a partir de una impronta que planteó la fuerza política que los puso allí, que es la idea de cambio. O sea, la gente está esperando con sanas expectativas cambios en esta imposición que implicó una disrupción muy fuerte desde el punto de vista de la función docente, de su no consideración a la hora de llevar adelante los cambios en materia educativa. Hay fuertes fundamentos en contra de varios componentes de la transformación educativa que vienen de ambos técnicos, como las asambleas técnico-docentes, que vienen de ámbitos académicos como las asociaciones profesionales, que vienen desde el movimiento estudiantil. Y nosotros nos parece que en este momento el codicen de la NEA
actual, sobre todo quienes fueron puestos allí por la fuerza política, tienen que darle respuesta a la sociedad y a los distintos actores, porque hoy ya no se sostiene en la vida cotidiana de las instituciones ciertos mecanismos, ciertas formas de trabajo, ciertas desprolijidades que implicaron cambios curriculares, programáticos, en la perspectiva de la población, que, reitero, no solamente han sido resistidas en la práctica, sino que hay fuertes fundamentos en su contra. Hoy la administración tiene, porque ha hecho consultas, se han instalado equipos de trabajo, tanto en secundaria como en UNTU, como en primaria. Sabemos que en los próximos días las autoridades van a tener para discutir propuestas de cambio muy bien fundamentadas por estos equipos de trabajo integrados, entre otros, por los propios técnicos de la administración. Por lo tanto, aguardamos con mucha expectativa que se comience a generar cambios paulatinos que puedan impactar ya en el año 2026, aunque habrá una necesidad de discutir cambios más profundos durante el 2026 para discutir su instrumentación en el 2027. Déjame meterte como una especie de sección, ahora antes de que terminemos de conversar, tecnologías, vamos a decir. Hay dos cosas que creo que a la gente le interesa también. Una es, ¿cuál es la situación ahora de las plataformas? ¿Están todas hackeadas? ¿No pueden acceder? Sí, es un tema muy delicado el que ¿Pero está pasando. han accedido a datos de estudiantes o de docentes? ¿Qué se sabe de eso? ¿Qué saben ustedes? ¿Han averiguado? El nivel de posibilidades de sustracción de datos para nosotros es muy alto. Si bien las autoridades no lo han confirmado, lo cierto es que en los últimos días, por ejemplo, no se ha podido acceder a ciertas plataformas porque están bloqueadas, ¿no? Pero no pueden entregar promedios, no pueden pasar listas, no se ha podido. De hecho, se le está pidiendo a los docentes, porque estábamos justo en el caso de secundaria, en el momento de entrega de calificaciones, de promedio, que solamente se puede hacer desde el centro educativo, lo cual es imposible porque la situación de multiempleo es parte de la tarea que se hace muchas veces desde la casa. Bueno, hoy no se está pudiendo hacer. Nosotros hace mucho tiempo venimos insistiendo con el tema de la seguridad de datos, ¿no? Este es un tema muy importante en el mundo, y lamentablemente a veces las autoridades no toman recaudo de esto, de la importancia que tiene. Fíjense que estamos hablando entre estudiantes, docentes y funcionarios, un banco de datos que supera las 900.000 personas. Por lo tanto, si habrá allí mucha información y sensible, importante, que habrá que proteger. Pero las autoridades, ¿qué les han dicho sobre esto? Porque eso lo ven como algo de que lo hizo yo qué sé, algún loco suelto que fue y hackeó, o lo ven como algo distinto. Mirá, yo no me animo a ser tajante en este aspecto porque carezco de algunas informaciones. Lo que sí es cierto es que la compra de plataformas a las grandes empresas siempre genera un riesgo, que es el control y cuál vulnerable o no son esas plataformas. Acá tenemos algunas plataformas que han sido desarrolladas por técnicos uruguayos, como es el portafolio docente. Ahí tuvo una discusión en su momento si se la comprábamos a una multinacional o la desarrollábamos aquí mismo. Felizmente se terminó desarrollando aquí mismo. Hay otros aspectos que se compran a multinacionales, y entonces uno no sabe qué grado de seguridad tienen esas plataformas, quiénes las pueden hackear o quiénes no. La verdad, es un tema que hay que investigar muchísimo más, sobre todo porque allí se está invirtiendo muchísimo dinero, que es lo que nos está faltando para otras cosas prioritarias en la educación. Tuvimos la discusión en Piriápolis con las cámaras. Esta es la segunda parte de la cuestión tecnológica que te quiero preguntar. Sí, hubo la discusión en Piriápolis por el tema de las cámaras para identificar a los alumnos, pero eso se había desactivado. Pero después apareció también acá en Montevideo, en algún centro, no sé si no fue en La Teja, ¿en dónde fue? Sí, en el liceo 38, si no me equivoco. En el 38 es el de La Teja. Bueno, es uno de los de La Teja. Entonces, yo quiero saber, primero, ¿quién decide esto y cuál es la posición que tiene el sindicato, ¿no? Bueno, nosotros hemos preguntado sobre esto y para sorpresa nos encontramos con que no hay ninguna resolución administrativa al respecto. Nadie puede decirnos... ¿Es el director que pide cámara? No sabemos. Yo lo que conozco por andar por el mundo, que hay organismos internacionales que mediante los préstamos condicionan, entre otras cosas, la compra de estas plataformas, estos mecanismos de control, por ejemplo, de asistencia. Pero vos sabés, José, vos sabés cómo funciona un poco esto, para que vayan técnicos a colocar cámaras, cámara, alguien dio la orden, alguien puso la plata. Yo creo que es una buena pregunta para el Codicen de la NEP esta, ¿no? Porque la verdad... ¿Ustedes no le preguntaron? Sí. ¿Y? Y no hay resolución, nos dicen.
No hay un acto administrativo del cual uno pueda sustraer información sustantiva. ¿Hoy hay algún lugar, algún liceo donde tenga cámaras funcionales? De este tipo no. Pero, ¿y lo del 38 qué pasó? Tampoco se activaron. Y aparentemente se desactivaron. No, porque ese es el otro. En verdad, Leandro, es un tema raro, ¿no? Porque. A mí me parece raro que aparezcan de pronto cámaras en un liceo y que nadie se haga. Pero en el caso de Piriápolis, creo que fue el propio presidente del CODICEN que sostuvo que no había ninguna resolución. No, yo lo escuché a Pablo Cayana y además le creo, yo lo conozco, vos también. Sí, es muy difícil o sea, lo conozco hace muchos años a Pablo Cayana. Yo sé que no lo hizo, estoy seguro que no, pero bueno, tampoco creo que puedan ser cosas que los técnicos se le ocurre ir y poner, ¿no? Sí, no, estamos de acuerdo. Es un tema que hay que profundizar. Yo creo que este tema de las plataformas, toda esta cuestión de la incorporación tecnológica, que no es que le entremos en contra, hay que discutirla en términos éticos, en términos políticos, en términos soberanos y en términos de aplicación educativa propiamente dicha, ¿no? Para terminar, me gustaría que conversemos un minuto, aunque sea, José, sobre la convocatoria que participó FENAPE muy activamente, de la convocatoria del pasado jueves en el centro de Montevideo, multitudinaria, creo yo, sobre el genocidio en Gaza, ¿no? Creo que el acto más multitudinario que hubo sobre este tema en Montevideo, y los docentes participaron. Incluso hubo, no sé si FENAPE, pero por ejemplo ADUR hizo paro para participar, no es que solo participó. Es un tema que ha tocado también en la comunidad docente. ¿Cómo lo han vivido eso? Ha sido parte de una actitud solidaria global. La FENAPE, al igual que otras organizaciones del Uruguay en materia educativa, somos parte de la Internacional de la Educación. La Internacional de Educación a nivel global fue la primera confederación mundial que estuvo en Gaza en medio de conflictos llevando solidaridad. El 5 de octubre pasado, Día Mundial del Docente, estaban allí el secretario general mundial, el compañero David Edward, que hace muy poquitos días estuvo en Uruguay, junto a algunos de los compañeros que forman parte de la campaña de solidaridad, expresando la solidaridad global. Lo que vimos el otro día no fue solamente felizmente en Montevideo. Yo te puedo asegurar que a lo largo y ancho del país hubo movilizaciones donde el sector educativo jugó papel clave, ¿no? Sí, para mí, yo estuve en la movilización del día jueves, sea más que hubo en todo el país. Sí, eso también, no es que me haya llamado la atención porque lo esperaba, pero es muy clara la participación de estudiantes, de docentes. Sí, sobre todo. Sí, es bastante impactante como sector, es muy claro. Vimos mucha población joven, mucho movimiento estudiantil, ¿no? Pero no solamente acá en Montevideo, reitero. Y es parte, digamos, de esta cuestión de denunciar. Yo lo dije el otro día en la reunión regional de las Américas de la OIT. Hay silencios que son peligrosas omisiones. Vos fuiste, te tocó hablar. Me tocó hablar. República Dominicana fue. Sí, en República Dominicana. Y cerramos nuestra intervención diciendo que a nombre de las trabajadoras y los trabajadores del Uruguay no queríamos ser omisos, no queríamos estar en silencio ante lo que era el genocidio, y sigue siendo de momento, porque tampoco tenemos muy claro por dónde está pasando las cosas hoy, del pueblo palestino. Creo que. ¿Cómo lo recibió la asamblea de la OIT, la asamblea regional? Muy bien, de muy buena manera, porque es el consenso internacional. Yo creo que en este caso. O sea, no te quedaron mirando como que anda diciendo. No, porque ya en todo el sistema de Naciones Unidas se viene sosteniendo ya desde hace algún tiempo que esto es un genocidio, ¿no? Bueno, después cada uno podrá decir si acompaña o no esa concepción, pero esto no es un planteo nuevo. De hecho, el año pasado, en la propia conferencia mundial de la OIT, cuando se trató la situación de los territorios árabes ocupados en el marco del informe del director general, ya hubo actores que empezaron a hablar de genocidio. Estoy hablando 2024. Y este año se logró la incorporación y reconocimiento del Estado palestino como observador de la OIT. Es decir, ¿y eso qué pasa cuando te pasás a ser observador? ¿Qué significa? ¿Que viene un delegado? Que puede asistir una delegación a participar de las deliberaciones de lo que es este ámbito tripartito mundial, donde están representados gobiernos, trabajadores y empleadores. Bueno, hasta este año Palestina no estaba reconocida como Estado miembro en su calidad, en este caso, de observador no pleno, pero que para nosotros significó un avance muy importante, y de hecho la delegación uruguaya, por parte tanto de gobierno como de trabajadoras y trabajadores, votó a favor de esa postura. Muchas gracias, José Olivera, por habernos acompañado. No, gracias a ustedes, como siempre, un gusto. Y muchas gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Vamos a un corte enseguida, volvemos con más
Legítima Defensa, segunda dosis. Frente, lo financiamos entre todos y todas. Escanea el código QR o ingresá en frenteamplio.ui y sumate a colaborar. ¿Cómo entrego 15 pedidos en una tarde? Cuando tu negocio plantea estos desafíos, estamos ante un misterio sin resolver. ¿Quién sos? Soy Guillermo Locker. ¿Sos como un Guillermo Lockhart, pero de segunda mano? No, soy algo mucho mejor. Y vengo a resolver tu misterio logístico. Usa Locker Habitat. Tus clientes reciben un código y retiran la ropa cuando quieran. ¿Y también puedo pedirles que dejen ahí la ropa a consignación? Exacto. ¡Ay, me vuelvo Locker! Guille, ¿esa campera es tuya? Eso es un nuevo misterio. Locker Habitat. Entrega y retira paquetes sin misterio. Más fácil, más rápido, más seguro. EIR Aberturas, más de 20 años de experiencia y calidad. Conocé nuestras líneas de productos. Línea Proba, diseño, economía y durabilidad. Línea Suma, sistema de aberturas corredizas para grandes dimensiones. Y línea Gala, abertura de 2 hojas corredizas. Todo en calidad de aluminio del Uruguay. EIR Aberturas, marcamos la diferencia. Te esperamos en la esquina de San Martín y Garibaldi o por el 094-235508. Hagamos un trato por la educación pública. 6 más 1% del presupuesto para educación pública y ciencia. ¿Vamos a hacerlo? La fiesta de la chacra está más viva que nunca. Nos encontramos el 18 y 19 de octubre desde las 9 de la mañana en el Centro Educativo Rural de San Jacinto. Un museo al aire libre donde podrás disfrutar de nuestra gastronomía típica, feria de emprendedores, música y la calidez de nuestra gente. Consulta la grilla de actividades en imcanelones.gov.uy. Entradas a la venta por Red Tickets. Fiesta de la Chacra.
orgullosos de nuestra identidad chacarera. Canelones avanza con la gente. Volvemos con Legítima Defensa segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Recuerden, sigan haciendo comentarios, poniendo like, haciéndose socios de nuestra comunidad en el QR. Que a ver, ahora en este momento te van a poner en la pantalla. Bueno, en ese QR vas y te haces socio de nuestra comunidad. Tenemos el gusto de recibir al profesor Oscar Botinelli, con el que estuvimos charlando hace pocos días acá, así que nos da mucho gusto tenerte de nuevo. ¿Cómo andás, Oscar? Bien. Oscar, queríamos conversar contigo a propósito de algo que se está observando dentro del Frente Amplio, que quizás está sobredimensionado, quizás no lo sabemos, pero como vos viste, a partir de este tema, sobre todo este tema vinculado con la posición del gobierno con la franja con la situación en la franja de Gaza, se empezó a generar una suerte de revuelta dentro de la militancia del Frente Amplio, al menos en redes sociales, en el Facebook, en el Twitter, pero también hubo un grupo que se autoconvocó, se reunió en un comité de base, transmitieron, participó un montón de gente, otros muchos también lo miraron. Y es como de todos los días ver esos debates para los que están en las redes sociales, y uno no sabe hasta qué punto eso realmente es un tema que sacude a la militancia frente amplista o no, o está subestimado o sobreestimado. Y bueno, yo quería preguntarte, ¿cómo estás leyendo vos esta situación hacia la interna de la izquierda y qué alcance tiene? Y después discutir un poco sobre la posición que está teniendo el gobierno y la izquierda con respecto a la política exterior y en ese marco también a lo del palestino. Bueno, en primer lugar, hay una cosa que tenemos que ver que es esta. Hay algo que quedó definido ya hace unos meses, lo manejamos acá, que se adoptó la posición por parte de Orsi, Fernando Pereira también, que una cosa el gobierno y otra el partido. Esto en general no es habitual. Hablamos bastante largo el tema hace un mes, creo. Lo cual hace que el partido tenga una función no de discutir lo que va a hacer el gobierno y resolver, sino por lo que se ha visto en los últimos meses o semanas, apoyar al gobierno. Es decir, además de ser una estructura electoral para llevar a la gente a los cargos, es también la que organiza giras, reuniones, conferencias para explicar lo que hace el gobierno, para apoyar al gobierno. Digamos, es de una sola vía la comunicación. A partir de ahí, y lo otro que se observa es que esta postura, así como las decisiones del gobierno, no han tenido ningún cuestionamiento en la estructura del frente, ni en el plenario, ni en la mesa política, ni en el secretariado. No ha habido ninguna decisión que diga discrepamos o pedimos al gobierno que cambie. Es decir, incluso vemos que grupos del frente hacen declaraciones en tonos diferentes a las posturas que sostienen dentro del frente, dentro de la estructura. Incluso la bancada de senadores ha hecho alguna declaración que va más allá en el tema estrictamente de Medio Oriente, de Gaza, pero que no hace referencia a que el gobierno debía seguir esa línea ni expresar ese pensamiento. Aparece como una bancada autónoma del gobierno. Creo que este es un tema importante, no sé si está bien o mal, eso son distintas posturas. Pero es nuevo. Sí, es nuevo, prefiero no extenderme demasiado, porque si no todo el programa me lleva al tema, pero realmente lo común es la tesis que viene de las viejas socialdemocracias, estoy hablando del siglo XIX, marxistas, o del socialcristianismo del principio del XX, que el partido manda a los representantes,
puse el ejemplo del Partido Nacionalista Vasco, del lado social cristiano hoy todavía, a que hay una confusión entre el gobierno y el partido. Por ejemplo, el presidente del Partido Socialista Obrero Español es el presidente del gobierno de España. Y el número 2 era ministro. Es decir, la estructura de gobierno, la estructura de partido es la misma. Y luego, bueno, de gobiernos regionales, de gobiernos autonómicos, como es en España, o de municipalidades, o personas de la sociedad civil, pero está muy mezclado partido y gobierno. Por lo tanto, es difícil que haya una disociación, porque la conformación es la misma. Otra es que ha sido un poco la práctica uruguaya que el Partido Colorado, y sobre todo el Partido Nacional, que ha sido el más estructurado de los partidos tradicionales, estoy hablando a nivel de conducción máxima, y sobre todo que llegó más tiempo todavía estructurado, obviamente lo más estructurado había sido el vallismo. En general, cuando llega el gobierno, el partido queda en un papel simbólico. Hace actos, hace conmemoraciones, pero no hay discusión política. Es decir, hay un desplazamiento. Y algo parecido estaría ocurriendo con el Frente Amplio. Aunque hay debate y hay discusiones, no es en relación al gobierno, no afecta al gobierno. Entonces, este es un tema, y lo que hemos observado es que, por un lado, lo dije aquí hace un tiempo, el propio Fernando Pereira había dicho que encontraba disconformidad en las bases, y después de eso hubo un plenario, la mitad del plenario lo integran delegados de base y no hubo un planteo en ese sentido. Entonces, alguna asintonía hay por ahí. Y evidentemente esta reunión de autoconvocados, la palabra me hace acordar a otros autoconvocados tiempo atrás, de alguna manera señala que hay segmentos de activistas del Frente Amplio que no sienten la existencia de canales por los que puedan transitar estructurados, ¿no? Que tienen que salir de ese esquema para hacer su voz y generar un hecho, digamos, una noticia, ¿no? ¿Y lo generaron? ¿Cuánto influyó para vos esa reunión o esta especie de ruido de redes en que el Frente Amplio el lunes de la semana pasada por primera vez convocara a una de las movilizaciones vinculadas con Palestina, y que a la movilización el pasado jueves fuera el presidente del Frente Amplio, pero hasta la vicepresidenta Carolina Cose? Claro, pero el vicepresidente manejamos institucionalmente, no integra el gobierno, no es del Poder Ejecutivo, es la cabeza del Poder Legislativo. Que esté la presidente de la Asamblea General, que es el título del cargo que ejerce, no implica que esté representado el gobierno. Esto es muy importante señalarlo desde el punto de vista formal. Bueno, probablemente puede haber incidido, uno no puede inferir, ocurrió eso y ocurrió esto otro, incidió, es probable que haya llevado a decir, bueno, esta sintonía hay que un poco acortarla. Y en esa lectura el jueves la participación fue bastante masiva, o por lo menos mucho más que las anteriores participaciones. No sé qué podemos leer de eso también, porque yo estuve ahí y le pregunté, por ejemplo, me encontré con algún subsecretario, no ministro, pero sí vi algún subsecretario, yo capaz que había ministros, no lo vi, y me dije, bueno, pero ahora convoca el Frente Amplio, no es lo mismo participar si convoca que si no convoca. Sí, es probable, sí, sin duda, le da una oficialidad desde el punto de vista partidario. Hasta ahora las convocatorias, podría decir, desde el punto de vista social, es decir, de organizaciones sociales, no es lo mismo para mucha gente, ¿no? Profesor Botinelli, este tema de Gaza es un tema
de ponerle un rayo en un cielo claro, o hay en el Frente Amplio una mirada de la política exterior que ha venido cambiando? A ver, En la que este tema se inscribe, porque además no sé hasta dónde llega, no sé si solo el presidente, si es el presidente de todo el gobierno, como... a ver, el Frente Amplio iba caminando, o vamos a otra cosa, el mundo, sobre todo después de la pandemia, aflora frente a un predominio muy grande que tiene Estados Unidos en el mundo, algo muy difícil de definir, como un esquema de coordinación. No es un organismo internacional propiamente dicho, se puede ser un club de países que se le llama BRICS, que es el acrónimo o sigla de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Estamos hablando de potencias, los dos países más poblados del mundo, como son China e India. China, lo más potente de Asia Pacífico, la India del Indo-Asiático, bueno, Rusia del centro de Eurasia, Brasil, el país más potente de Sudamérica y de América Latina, y Sudáfrica, un país relevante, de los más relevantes de África. Los BRICS en general se manejaron primero como una coordinación, buscando coordinación de políticas, de intercambios en plano político, social, cultural, de buscar incidir en cambios y en la forma de funcionamiento de los organismos internacionales, y uno de los últimos pasos importantes, ya entrando en el aspecto financiero y económico, el salir del predominio o hegemonía del dólar en las transacciones internacionales, buscando otro tipo de mecanismo. Y paralelo a eso crean un banco, que habitualmente se dice el Banco de Shanghái, el nombre oficial es Nuevo Banco de Desarrollo, cuya presidente, primer presidente que tiene el banco, es Dilma Rousseff, una de las manos derechas de Lula, la sucesora de Lula, expresidente de Brasil. Y la idea que uno veía era que el Frente Amplio, de volver al gobierno, caminaba hacia integrarse a los BRICS. Mujica lo dijo unas cuantas veces. E incluso da la impresión que Lula también esperaba eso. Que llevó, bueno, a todo ese apoyo formidable dado por Lula a Yamandu Orsi, la invitación a que participara en la reunión de jefes de Estado y de Gobierno de los BRICS en Brasil, Yamandu Orsi, el presidente de Uruguay, pero me resulta muy significativo que a fines de diciembre, gobierno electo, no asumido, viene Dilma Rousseff a entrevistarse, bueno, a saludar a Mujica y a entrevistarse con Yamandu, a decirle que el nuevo Banco de Desarrollo, que las 5 potencias de los BRICS estaban de acuerdo en que ingresara Uruguay al nuevo Banco de Desarrollo. No sé si no es además el primer país que en ese momento, fuera de los fundadores, ingresaba a los BRICS. Y ahí se observó que no hubo respuesta ni a lo uno ni a lo otro. Más bien empezaba un mensaje que Uruguay no iba a integrar los BRICS, e incluso del equipo económico surge que Uruguay no necesitaba el nuevo Banco de Desarrollo. Esto no es menor porque si observamos la política económica, Uruguay, me dicen, quiero aclarar, economía, finanzas no es lo mío, que el déficit fiscal de los 4 años próximos de gobierno van a sumar un 14% del Producto Bruto Interno, más o menos, que equivale a la mitad del gasto del Estado en un año. Por lo tanto, es mucho el financiamiento externo, el endeudamiento que requiere. Y bueno, además, la medida que ha sido
proclamado por el gobierno, por el presidente de la República y el equipo económico, el ministro de Economía, que la apuesta es al crecimiento y el crecimiento basado en inversiones, tenemos que se requieren recursos para el endeudamiento, recursos para inversiones, o dicho de otra manera, inversiones. Y a su vez, para que haya las dos cosas, buenas calificaciones de riesgo. Si se va al esquema de ir a el lugar de captación de dinero que tiene como epicentro Estados Unidos. En Uruguay la deuda la viene emitiendo en base a poner sede en Estados Unidos, a la legislación norteamericana. Y por supuesto capta de los fondos de inversión que tienen como eje también Estados Unidos o algo más amplio, Europa Occidental, los países desarrollados que integran la OCDE, los capta por tener una buena calificación. Y las calificadoras tienen como centro también Estados Unidos. Entonces, esta concepción de la política económica con este eje, porque puede haber una política económica de crecimiento apostando a otras cosas, por ejemplo, a China, a la India, al Banco de Shanghái, al nuevo Banco de Desarrollo. Esto se ata con lo que nos parece una definición muy interesante, muy importante del ministro Odone, mucho antes de ser señalado como ministro, pero sí el año pasado, que él considera que, bueno, por supuesto que el Uruguay es básicamente crecimiento, que hay que cuidar al principal socio comercial, que es China, pero que dice no debemos perder de vista que Uruguay pertenece al área de influencia estratégica de Estados Unidos y que Uruguay está ligado geográfica, política y culturalmente a Occidente. Estamos hablando de una persona que yo ubicaría como una de las tres más influyentes en el gobierno y que hace ver que no fue un acto aislado su actitud de no apoyo al ingreso al nuevo Banco de Desarrollo, sino que es parte de una concepción coherente, firme. Cuando uno lee sobre todo el libro de él de creo que junio por ahí del año pasado, uno observa que tiene convicciones muy firmes, no solo sobre la política económica stricto sensu, sino en sentido amplio, y que abarca eso la política exterior. También tiene concepción muy fuerte sobre la política educativa. Entonces estamos hablando de alguien que tiene un pensamiento elaborado, no que en un momento tiene raptus, y que en ese pensamiento elaborado ve el crecimiento de Uruguay y la captación de inversiones y la colocación de deuda en el marco del área estratégica de Estados Unidos. Y bueno, la impresión que la política exterior está ligada a esa concepción, que lo que es lógico que esté además, a la política, a la concepción de política económica, ¿no? Vamos a hacer un corte y enseguida volvemos con el profesor Óscar Botineri acá en Legítima Defensa. Al Macro haces buen negocio. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado, porque te conviene, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo.
Supermercado. Cuanto más compras, menos pagás. Hagamos un trato por la educación pública. 6 más 1% del presupuesto para educación pública y ciencia. ¿Vamos a hacerlo? La verdadera amistad te dice las cosas de frente, aunque muchas veces no te gusten. Porque tiene la honestidad por virtud y es auténtica. Prioriza la confianza por sobre todas las cosas. Es que la amistad asume el compromiso de estar siempre, sobre todo en las malas, para que cuando lleguen las buenas sean una verdadera fiesta. No importa el momento, la hora o el lugar, su voz siempre te hace sentir como en casa. Caras y caretas, una voz amiga. Suscríbete ahora. Al Frente lo financiamos entre todos y todas. Escanea el código QR o ingresá en frenteamplio.ui y sumate a colaborar. La fiesta de la chacra está más viva que nunca. Nos encontramos el 18 y 19 de octubre desde las 9 de la mañana en el Centro Educativo Rural de San Jacinto. Un museo al aire libre donde podrás disfrutar de nuestra gastronomía típica, feria de emprendedores, música y la calidez de nuestra gente. Consulta la grilla de actividades en imcanelones.gov.uy. Entradas a la venta por Red Tickets. Fiesta de la Chacra. Orgullosos de nuestra identidad chacarera. Canelones avanza con la gente. Volvemos con Legítima Defensa segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Seguimos conversando con el profesor Botinelli. En el bloque anterior, profesor Botinelli, me dejaste anonadado. O sea, vos planteás que el gobierno, tal vez no, con la influencia muy importante del equipo económico, ha orientado la política exterior hacia los Estados Unidos, en esta especie de gran confrontación geopolítica que existe en el mundo, que no podemos obviar, porque existe. Te diría que el gobierno como tal, más bien hay una señal que da Orsi en el discurso en Naciones Unidas, que se va a complementar cuando se haga la reunión de la CELAC acá, ahora, sí, que preside Uruguay, que bueno, asume la presidencia CELAC con la de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, que es él lo definió como país de diálogo. Yo diría que en términos más estándar uno diría una posición de neutralidad. Es decir, un país que está en un lugar entre los BRICS y Estados Unidos, por ejemplo. Y que eso le permite ser un lugar de diálogo, como él señaló algunos lugares que han sido centro de diálogo últimamente, y que aspira a ese lugar de Uruguay, que es un lugar que ha ocupado muchas veces. Lo que ocurre es que depende del lugar y las circunstancias. Uruguay jugó un papel de neutral en el gobierno último, el Frente Amplio, con el tema Venezuela, pero ahí tuvo una posición, primero muy arriesgada, porque el Juan Guaidó era reconocido por casi toda Europa, con la excepción de Italia, Noruega e Irlanda, que no se pronunciaba, y en América por Uruguay, Bolivia, Nicaragua, México y Cuba, y Dominicana. No era reconocido por esos países, en América. No, era reconocido Maduro. Claro. Dije, sí, Guaidó. no. Dije Europa con la excepción de estos tres. Y América todos con la excepción de Uruguay, Bolivia,
Nicaragua, México, Belice, Cuba y Dominicana. Y ahí Uruguay, mientras de estos 7 algunos expresaban apoyo a el gobierno de Maduro, Uruguay con México en particular y Dominicana manejaba una posición de neutralidad. Y eso permitió que Uruguay organizara una conferencia exitosa en Montevideo en febrero del 2018, que se creó, que vino la Unión Europea, la equivalente a ministra de Relaciones Exteriores, Mogherini, con los ministros de Relaciones Exteriores de España, de Italia, de Alemania, de Francia, el número 2 de la Cancillería británica, y formaron lo que se llamó el Grupo Internacional de Contacto para buscar una solución a todo el tema venezolano, el tema político. Y México, que no estaba de acuerdo con postura de la Unión Europea, formó con Uruguay, Bolivia y los demás países americanos que estuvieron en la conferencia, básicamente Bolivia, lo que se llamó el Mecanismo Montevideo. Y Uruguay quedó en el papel central, Noboa era el puente entre la Unión Europea y México en ese tema, y capitaneaba el tema. Es decir, ahí, pero fue una neutralidad muy activa, una neutralidad que era enfrento a distintos lados y distintas presiones para estar en la posición neutral. Tanto que cuando Dominicana cambia de posición, Uruguay lo dejó medio en el aire, ¿no? Es decir, Uruguay tiene antecedente de neutralidad. El tema que era, concentrado en un tema cuyo centro era americano o sudamericano, que afectaba a la UNASUR, al Mercosur, al cual pertenece Uruguay, el Mercosur, la UNASUR ha dejado de funcionar, y no existía otro polo alternativo claro a Estados Unidos como los BRICS, y la Unión Europea en ese momento eran casi un polo también, asociado a Estados Unidos, pero con posturas propias en muchos aspectos y con una gran fuerza, en una época que, había figuras de la talla de Angela Merkel, ¿no? Hoy la Unión Europea tiene un papel menor, ha quedado muy subordinada al papel de Estados Unidos, no así en el tema de Gaza y Medio Oriente, que tuvo una posición muy fuerte, sobre todo creciente en las últimas días o semanas, con el reconocimiento del Estado palestino por Portugal, Francia, Gran Bretaña, España un poco antes, ya el año pasado. Es decir, la Unión Europea, salvo en esto en general, ha tenido un peso menor. Entonces Uruguay puede llevar adelante una política neutral, es un camino. Hay que ver cuánto más cercano a Estados Unidos que los BRICS o no. Pues Uruguay también tiene la tensión que yo manejé lo que se habla de la política económica en materia de financiamiento, de inversiones, endeudamiento. Pero el tema es que en materia comercial el principal socio es China. Y atención, China es muy importante para Uruguay. Tengamos un poco de sentido, de tamaño, que Uruguay no es muy relevante para China, desde el punto de vista comercial. Pero que sí puede ser importante desde el punto de vista estratégico, o desde el punto de vista político. Es decir, que el interés de Uruguay en la relación con China no coincide con el interés de China en relación con Uruguay. Son dos intereses diferentes. Ahora, esta posición de, llamémosle neutralidad o intento de neutralidad, porque a mí no me resulta tan clara esa comparación con lo del 2018, porque en el 2018 si muchos países, la mayoría, 14 por lo menos, 15, lo que se juntaban en Lima, reconocían a Guaidó, Uruguay no se plegó a esos países. No. Casi que digamos, estábamos en una posición donde, que no reconocíamos a Guaidó, ¿no? No, Uruguay no reconocía a Guaidó y no da un explícito apoyo a Maduro.
era la diferencia entre la posición de Uruguay y de Cuba, por ejemplo, de Nicaragua, que eso le permitió jugar ese papel aceptado y en gran medida hasta promovido por la Unión Europea y aceptado también por México. En este caso, esta posición de neutralidad, pero en el ámbito de la zona de influencia, ¿sí? Si nos citamos esta frase de O'Donnell, ¿no? De Estados Unidos, ¿es lo que está determinando o es la que tiene peso en que, por ejemplo, el presidente Orsi haga ese discurso en la ONU y no, se niegue a utilizar algunos términos, por ejemplo, para calificar lo que sucede en Gaza? ¿Es eso lo que está...? Bueno, ahí no puedo hablar. No te resulta tan claro ni... No, lo que veo es uno que se conoce, sobre todo a través de los medios diplomáticos, lo que piensa plantear Uruguay en la CELAC, ese papel, que lo anuncia Orsi ya a un nivel más global, del el país de diálogo y la sede de los diálogos, pero hasta que no se detalle un poco más, no se avance más, es difícil. Él no usó la palabra neutralidad, claro, la usé yo. Él usó la palabra de diálogo. Hay que ver hasta dónde va. Es probable que de aquí a la reunión de la CELAC o en la reunión de la CELAC se despejen un poco todas estas incógnitas, porque no nos olvidemos que, el vector, el promedio de a dónde va la CELAC y a dónde va Estados Unidos no son convergentes. En la CELAC hay un peso muy fuerte de Brasil, de México, cuya política exterior no es afín a Estados Unidos, y después otros países como Chile, Colombia, además de que está Venezuela, está Cuba, está Nicaragua, es decir, la CELAC, también está Argentina con Milei, es decir, es un ambiente más plural que hay que ver cómo juegan la fuerza, los poderes en ese ámbito y por dónde decanta la posición de Uruguay, que no puedo pasar más que el título. Pero por ahora, porque se presumía un poco, por lo menos se conversaba así, que en el caso de que el Frente ganara y Yamandu Orsi fuera presidente, Uruguay iba a plegarse de algún modo a la política exterior de Brasil, pero lo que está planteando vos es una cosa totalmente distinta. No, lo que se planteaba es que Uruguay ingresaba a los BRICS. Quiero decir, además. No, quiero decir un error mío. El mes de febrero, en informes que di a varios miembros del cuerpo diplomático de países importantes y a opiniones pedidas del exterior, dije Uruguay entra en los BRICS. Lo di como un hecho. Estaba despistado, pero era lo que venía como obvio hasta diciembre, para lo que uno venía leyendo. Pero ¿y eso que fue una decisión que de algún modo procesó el Frente Amplio? ¿A vos te parece que ahí hay el Frente Amplio es como consciente de esta decisión? ¿No sé? Creo que el Frente no discutió el tema de los BRICS, ni de la orientación de la política exterior. Casi de lo único que he visto que ha discutido política exterior tiene más que ver con Gaza, que con esto que es más... Gaza es un tema importante, pero esto es estratégico para el Uruguay, ¿no? Y cuando el gobierno anunció y mandó, de hecho, en el proyecto de ley de presupuesto, este impuesto a las compras por Temu, pero que incluyó también decir que las compras en Estados Unidos no iban a tener arancel porque el TIFA, yo qué sé. ¿Te parece también una manifestación de algo por esto? Bueno, da la impresión de que hay sí una idea de cuidar mucho las relaciones con Estados Unidos, de no dar ningún paso. Es decir, estamos frente a un gobierno de Estados Unidos que reacciona con mucha vehemencia. Y en función de eso, se pueden adoptar distintas actitudes. Y una es decir, vamos a dar ningún paso que provoque molestias, por ejemplo.
Ahora, el tema no tanto del tema de Temu, sino del impuesto a lo que le están llamando el impuesto OCDE. Creo que ahí hay otro tema que también tiene que ver con la política exterior, por un sentido no del gobierno, más como cosa de país. Tanto el Frente Amplio como los tres partidos que están coordinando la coalición republicana tienen una posición que uno definiría como globalista, es decir, el apelar siempre a que lo que dicen los organismos internacionales es algo que hay que hacer. Hemos visto incluso proyectos de ley o posturas de organismos gubernamentales que dicen no, porque estamos retrasados con lo que dice Naciones Unidas. Primero hay un uso de la palabra Naciones Unidas muy genérica. Naciones Unidas se pronuncia solamente en el Consejo de Seguridad y con determinadas limitaciones en la Asamblea General. Lo otro son organismos que tienen comisiones, que hacen informes y muchas veces son funcionarios que sostienen esas posturas, y no producto de tratados que ha celebrado Uruguay. Pero observamos que pasa con muchas dependencias de Naciones Unidas, como agencias, en materia de temas como el tema femenino, el tema de derechos humanos, el tema ecológico, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de Comercio, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que a veces, según la ideología, se apela más a decir no podemos estar distinto a lo que dice tal organismo. Y algunos que terminan confluyendo ideologías distintas con la Organización Internacional del Trabajo, porque según el tema son los sindicatos que invocan la OIT, son los empresarios que invocan la OIT. Bueno, hay que entender que cuando se tiene esta posición globalista, uso los términos que se están usando sobre todo en Europa, sobre todo en la discusión entre partidos globalistas y soberanistas, con esa clasificación europea, hoy soberanistas en el Parlamento uruguayo serían Identidad Soberana y Cabildo Abierto, que tiene una postura opuesta a guiarse por los organismos internacionales. Pero bueno, cuando se acepta esa idea que los organismos internacionales tienen un peso en las decisiones, eso condiciona en general mucho las distintas tomas de posiciones en el país. En el caso de la OCDE hay una variante, porque Uruguay no integra la OCDE, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que se le llama un poco el club de los países del primer mundo. Hay mucha gente de este país, de distintos partidos, incluso este gobierno, que aspira a que Uruguay ingrese a la OCDE y por lo tanto que se adapte a todos sus parámetros. Ahora, Uruguay no está obligado a seguir decisiones de la OCDE, sino que las puede hacer porque considera que le conviene en cómo puede ser visto o no por determinados factores económicos en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, estoy un poco impactado. Yo estoy un poco impactado porque me parece que ¿hace cuánto que el Frente Amplio o la izquierda tiene para vos esta orientación de... o estamos ante un cambio de la orientación si miramos los tres gobiernos del Frente Amplio, o siempre ha sido así y yo no me enteré? Bueno, yo diría primero que ha cambiado el mundo. No nos olvidemos que ninguno de los tres gobiernos gobiernos del Frente Amplio tuvo situaciones bélicas que afectaban los juegos de poder en el mundo, como la que estalla primero en relación a Ucrania en febrero del 22 y la de Gaza que estalla en octubre del 23. Es decir, son escenarios de otro nivel de tensión en el mundo. Incluso cambios en los gobiernos por ejemplo, no es lo mismo hablar de Estados Unidos, hablando desde América Latina y Sudamérica,
porque otra cosa es viendo desde otro lado del mundo. No es lo mismo estar hablando del gobierno de Obama que del gobierno de Trump, ¿no? Pero déjame hacerte una anotación, una preguntita ahí. En el gobierno, era el gobierno de Valle, es verdad, entre el 2000 y el 2005, pero se da, ¿te acordás? La Torre Gemelas, la justicia infinita, la invasión, Afganistán, Irak, y el Frente Amplio, que no era gobierno, pero era la principal fuerza de oposición, en todos esos momentos convocó a movilizaciones masivas contra la guerra, o sea, con posiciones bastante firmes. También veamos el clima, la situación interna, que fue una peculiaridad. No nos olvidemos que los gobiernos en Uruguay no fueron tan presidenciales hasta estos dos últimos. Y la posición oficial de Uruguay en relación a la invasión en Irak no fue la posición del presidente de la República. Recordemos la diferencia entre la declaración que hace la Cancillería. Gobierno de Valle, vamos a hablar. El gobierno de Jorge Valle. La declaración que hace la Cancillería. En una declaración similar que hacen Brasil y Argentina, que coordinaban las políticas exteriores. El discurso de Naciones Unidas del embajador uruguayo Felipe Paulillo es una posición crítica a la intervención en Irak. No así lo que había dicho Jorge Valle en Washington. Es decir, se dio que la postura oficial del gobierno no fuera del presidente. Ahí fue muy importante el papel de Didier Operti, ¿no? Y bueno, el apoyo político que tuvo Didier Operti. Es decir, había en el sistema político posturas que avalaban mucho una posición más equidistante de Uruguay, que era la misma de Brasil con Fernando Henrique Cardoso. Entonces, el contexto también ayudaba, el contexto internacional y nacional, a eso. Ahora estamos en otro contexto internacional y nacional. Bueno, que hay cambio, no hay duda. ¿Cuánto eso, no? Bueno, habrá que ir viendo. Recién empieza el gobierno y son pasos sutiles, ¿no? Pero el otro día en el semanario Búsqueda apareció una noticia que decía que el gobierno estaba analizando qué votar en relación con el cambio climático por presiones o por la posición de Estados Unidos. O sea, no sé, a mí también me llamó la atención eso. Sí, no eso sé no tengo información. Yo lo apareció ese trascendido. Sí, no tengo. Ya sé que resolvieron. No voy a opinar de lo que no. Entiendo. No he leído más que eso, ¿no? Entiendo. Usemos estos últimos minutos, profesor Bottinelli, para conversar de otro tema que me parece interesante, que quiero saber qué opinás o qué has reflexionado. Ha llegado un acuerdo el Frente Amplio con Cabildo Abierto en el seno para que Cabildo Abierto o sea, dé los votos necesarios para aprobar algunos de los proyectos dentro del presupuesto más complejos, como es el caso de los impuestos. Y ya ha venido sucediendo a lo largo del año que Cabildo Abierto ha sido el factor que destraba o que permite al Frente Amplio aprobar varias de las cosas, entre ellas la rendición de cuentas, la posibilidad de endeudamiento, una cantidad de cosas que la coalición republicana o los partidos que la conformaron no han dado sus votos. ¿Te parece que esto ya está marcando que el Frente y Cabildo van a coordinar, no sé si todo el periodo, pero buena parte del periodo? Bueno, primero pienso que este es un tema que no... para el Frente es funcional porque necesita los votos. Sí. No sé cuán dentro del Frente le gusta a mucha gente, ¿no? Ese es un tema. Lo mismo pasa en Cabildo, ¿no? Cabildo está muy desfibrado, pero dentro de la estructura que queda, sin duda ha habido por lo menos versiones de gente que no está de acuerdo con esta postura. Pero si miramos la legislatura pasada, hubo un hecho bastante detonante que fue cuando el Frente Amplio vota
el proyecto de Cabildo Abierto sobre forestación, que fue vetado por el presidente de la República. Y hubo algunos temas de, Cabildo Abierto, el Frente Amplio también vota una parte de la moción de Cabildo Abierto, que de alguna manera establece una especie de desaprobación de la gestión del ministro del Interior en la Cámara de Diputados, ¿no? Es decir, si se mira los 5 años anteriores, no es un hecho que sorprenda. Y muchas de las discrepancias que expresó Cabildo Abierto con el gobierno tuvieron que ver con temas en que estaba más cerca la posición de Cabildo Abierto con el Frente Amplio que con el gobierno. Por supuesto. Y ahí el Frente Amplio, yo recuerdo haber planteado en algunos análisis que tenía que cuidar si le servía compactar la coalición o jugar a la fisura, y que muchas veces jugaba a compactarla con los ataques a Cabildo Abierto, que lo que había que ver es si era parte de una estrategia, es decir, vamos a compactar o, bueno, no puedo con los sentimientos y la compacto contra lo que me sirve, ¿no? Bueno, ahora, como no sé... Eran temas complicados, por ejemplo, el tema de el fiscal Percival, pero estoy hablando de temas... Por ejemplo, de colonización. Exacto. Temas, tú lo decís, pero temas menores, donde no había discrepancias de fondo. O eran menores. Obviamente, hay temas que tienen que ver con algunas cosas del pasado, que tienen que ver con temas de carácter militar o por el estilo, o temas de género, de diversidad, que las posiciones del Frente Amplio y de Cabildo están prácticamente en las antípodas. No hay posibilidad de punto medio, ¿no? Son dos visiones completamente distintas, cada cual responde a una lógica determinada. Obviamente, cuando se busca entendimiento entre posturas distintas, es a partir de saber cuáles son aquellos puntos que no hay acuerdo posible. Yo insistí, lo dije acá, que la interpelación sobre el campo de la estancia María Dolores de colonización no podía haber durado más de 2 horas, como mucho, porque dejando de lado chisporroteos, la postura filosófica sobre la tierra de gran parte de la oposición y de buena parte del Frente Amplio eran imposibles de acordar. Eran dos visiones sobre el papel de la tierra en el Estado, en el país, en la sociedad. ¿Vos crees que cuando dos posiciones son completamente enfrentadas es como de economía administrativa, decir, hacemos una interpelación de media hora, porque vamos y votamos? Bueno, no nos vamos a poner de acuerdo jamás. Primero, si estuviéramos en Uruguay, yo no diría no solo previo al golpe, en los primeros 5 años después del golpe, donde la gente escuchaba por radio las sesiones parlamentarias, ahí puede durar 10 horas. Claro, porque cada uno pone un perfil, un discurso. Pero ahora, que nadie las ve. Yo entré a una de las interpelaciones, no me acuerdo cuál era, y si descontaba los que sé el número de gente que prende dentro del Palacio Legislativo, no llegamos a 100 de los 2,5 millones de ciudadanos uruguayos los que estábamos mirando la interpelación. O sea que la interpelación, mirá ese tema que cuando me quedan 3 minutos, la interpelación perdió aquel papel que tenía de hacer escombros en la opinión pública. Hoy no te sale un Wilson Ferreira Aldunate por lo que habla en una interpelación. Saldrá por lo que diga en la calle, en la televisión, en las redes sociales. En TikTok. Claro, es decir, el tema que ya se desplazó. Me acuerdo una vez que mis amigos de ADM se sintieron tocados porque yo dije que ahora se iba el almuerzo de ADM cuando antes se iba a hacer el anuncio en el Parlamento. Pero realmente lo que estaba marcando es que había cambiado la lógica de la comunicación. No se hacía una sesión, no era aquello, decía
Hoy el senador Dardo Ortiz va a dar una exposición sobre tal tema y al diablo, todo el mundo yendo a ver qué decía Ortiz. No, ahora un almuerzo, ¿no? O ya ahora incluso a ver el resumen en redes sociales. Entonces, cuando dos posturas son absolutamente antitéticas, sí sirve hablar de eso para ganar el apoyo de la gente, para educar a favor de la postura de uno o de otro, pero no para, entre ellos no se van a entender. Entonces hay que saber, cuando se dialoga, para buscar un acuerdo, qué temas están fuera de toda posibilidad de acuerdo y cuáles otros son transables. En lo cual, bueno, uno va a ir más allá de lo que le gustaría ir y el otro va a ir también un poco más allá en aras de obtener resultados para conformar mayorías en el país. El diálogo político, la negociación, palabra que a mucha gente no le gusta, es eso, es buscar puntos en común para acordar y lograr soluciones. Pero nunca se puede plantearlo cuando se parte de posiciones absolutamente antitéticas, ¿no? Muchas gracias, profesor Oscar Botinelli, por habernos acompañado. Señor Leonardo Grille, muchísimas gracias. En breve no, porque si no te hago trabajar mucho acá con nosotros, pero porque lo quiero tener de nuevo, porque después quiero que me explique cómo van los números de aprobación, la gente que no se pronuncia todavía, que estamos esperando y eso, pero no tenemos tiempo. Mira, el dato, ¿Para cuándo esperan tener nuevos números en Factum? El dato final es el 27 de octubre del 29. Ah, no, bueno, pero así. Que es la próxima elección nacional. Ya no le podemos hacer el pulso. ¿Cómo era que decía? Bueno, Popi, ¿cómo se llamaba eso? Tomándole el pulso a la... Tomándole el pulso a la República. A la República. Necesitamos seguir tomándole el pulso a la República. Digo, esos datos profesor. Ya son incontrovertibles, ¿no? No, bueno, está bien, pero se me cierran se te cierra el boliche si es así. Bueno, pero a veces se puede manejar, más en privado. Gracias, profesor Oscar Botinelli. Y gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Vamos a un corte y ya charlamos nos tomamos un café acá con Víctor Hugo Popi, avelando en Legítima Defensa segunda dosis. A mamá se le complicó para darnos la llave mañana. Uy, ¿cómo hacemos? Lo que parecía simple, hoy es un misterio sin resolver. ¿Quién sos? Soy Guillermo Locker. Ah, entonces sos como un locker que resuelve misterios. Exacto, y vengo a resolver el misterio de la llave. Pedile a tu madre que te las deje en uno de los lockers de Hábitat. Recibís un código y vos las vas a buscar cuando puedas. ¡Ay! También me sirve para todas mis compritas de internet. Lo entendiste a la perfección. ¡Me vuelvo locker! ¿Dónde está? Se fue sin saludar. Eso es un nuevo misterio. Locker Hábitat. Entrega y retira paquetes sin misterio. Más fácil, más rápido, más seguro.
el Macro haces buen negocio. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado, porque te conviene, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas. Volvemos con Legítima Defensa, gracias a todos y todas los que... Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos los que nos están acompañando. Ya nos estamos tomando, disfrutando un rico café con mi querido amigo Víctor Hugo Popi Avelando. ¿Cómo andas, Popi? Bien, Leandro, ¿vos? Ando bien, ando bien. ¿Cuándo fue que Colón llegó a América? 1492. ¿Pero qué día? ¿Qué día? No me digas que no sabés. El día no, sé la fecha. ¿Qué fecha? 12 de octubre. ¿Y qué día es hoy, Popi? 12 de octubre. Ah. ¿Pero fue conquista, descubrimiento o qué? No, y vos que jugátela. No vaya a ir a la ONU a decir somos un país de diálogo. Decime si fue conquista, si fue descubrimiento o qué. Fue conquista. Porque te van a echar de la OCDE. Pero viste que México le ha pedido a... No, México le pidió que pidan disculpas. Sí. Pero yo no sé si nosotros vamos a hacer eso. Después de la entrevista con el profesor Botinelli me queda la duda de qué tendremos. Bueno, no sé. 12 de octubre de 1492. ¿Sí? Cuando yo iba a la escuela hace una vida... Han pasado, ¿cuánto? El día de la raza, 33 años. El día de la raza le decían también. Seguro. Yo quiero decirte, por más que los 12 de octubre de 1492, más allá de Colón y todo eso, considero que inicia uno de los genocidios más brutales que ha sido testigo de la humanidad. Con la Biblia en la mano. Y esta discusión sobre si fue o no fue un genocidio, o si fue un encuentro cultural, ha llegado a tener... Encuentro de dos mundos, sí. Sí, ¿verdad? Por eso es tan importante tener una posición con respecto a estas cosas, ¿no? Así que hoy, 12 de octubre, como siempre, para mí hay que recordar a nuestros pueblos originarios. En toda América Latina, pero también en nuestro país, donde arrasaron con ellos. En la proclama que se leyó el jueves, se nombró también a los pueblos originarios. Sí. Salsipueda se nombró. Pero viste que la vicepresidenta Carolina Cose dijo que el año que viene van a ponerse, viste, van a hacer algo así vinculado con los pueblos originarios. ¿Cuándo le salió a responder el Partido Colorado? Le salió a responder durísimo los jóvenes colorados, porque decían que, no sé, estaba difamando a Rivera. Yo te voy a decir una cosa, yo no entiendo por qué Rivera ¿Es una calle? Se puso al servicio de los portugueses, dejando de lado a Artigas, ¿no? Uh-huh. Parece que en el abrazo de Monzón famoso lo obligaron a pasarse a fila de La Valleja, de la Cruzada Libertadora. Después tiene lo de Salsipuedes. Yo qué sé. Viste que todas las ideas más conservadoras en el Partido Colorado, ¿qué se dicen? El riverismo. El riverismo. ¿Y por qué no será casualidad? No será casualidad. Bueno, me parecía que esa efeméride no hay que obviarla, porque remite también, nos recuerda a un genocidio. O varios.
acá por lo pronto, en nuestras tierras, se terminó, se arrasó, se masacró a todos los pueblos originarios, ¿no? Y ahora andan los profesores de los científicos en Uruguay, por suerte van encontrando trazas en nuestro ADN que demuestran que todavía pervive en nuestra información genética. Ahí estudian antropología. Seguro, el que hace Mónica Sanz y Gonzalo Figueiredo, o sea, va encontrando que hay en nuestro ADN trazas de esos pueblos originarios. O sea que existe todavía lo charrúa, ¿no? Lo que existe, lo charrúa, lo chaná, guaná, arachán. Yo no me acuerdo de todos los pueblos, vos capaz. Genoas. Bueno, Pero hablando, un comentario no va a pasar. ¿Viste el show de Milei en el Movistar Arena? ¿El show? Vi videos de Milei y su Salieri y su novia. La banda presidencial. Lila Lemoine y la otra. Viste que además tuvo una escena de cero en el escenario, eso. Lo vi, sí. El hombre que sube y da un show. Es tremendo. ¿Y qué te pareció? Ahora consiguieron los 20.000 millones de dólares. Bueno, lo que pasa es que pusieron a la venta el país, mandaron a Caputo y a todo el equipo económico a instalarse ahí en Estados Unidos y además ahora salieron informaciones en Estados Unidos que dice que esto de Scott Bessent de hacer un swap y comprar y rescatar a Argentina hasta el 26 es para darle los dólares necesarios para que inversores amigos de él y de Trump que habían apostado a riesgo a Argentina puedan sacar la plata. Entonces hay todo un escándalo. Para mí está liquidado electoralmente Milei. Ahora, si me hablas del show, me gustó mucho eso que publicó el otro día, el viernes, Cristina Fernández de Kirchner. Recibió la visita ahí en donde está detenida, en su apartamento del barrio de Constitución, en la ciudad de Buenos Aires, 11, ¿no? San José 1111, de Silvio Rodríguez, que está haciendo gira. De hecho, esta semana que viene, este viernes ya actúa en Uruguay, dentro de 5 días. Bueno, y entonces ella hace toda una cuenta, recibió la visita de Silvio Rodríguez y le dice, además termina diciendo, Silvio va a tocar en el Movistar Arena, ellos son bastante amigos, y va a desagraviar a la música. Dijo, porque ahí en el Movistar Arena donde había estado Milei. Qué tremendo, canta como Alf. ¿Te acuerdas de aquel personaje Alf? El extraterrestre. Sí. Sí, claro, sí. Los más jóvenes no deben recordarlo, pero no hay problema. No hay problema. Bueno, así canta Milei. Se comió suertudo. ¿Te acordás? No, tremendo. Y además tuvo que hacer cayó el primer candidato en la provincia de Buenos Aires, José Luis. Sí. Por narco. Mucha guita. ¿Para vos hay narcolegisladores en Uruguay? No sé. Ah, no te la jugás ni con con la conquista, ni con los narcos. La conquista te dije conquista, me la jugué. Ah, sí. O sea que viene un tipo como Sebastián Marcet, se prueba ahora que fue el que dio la orden para ponerle una granada y hacer un atentado en la casa de la fiscal de corte subrogante Mónica Ferrero. Pero ahí tenés que apuntar al ministro. Y sabemos que Sebastián Marcet logró fugarse de la cárcel en Dubái porque le hicieron un pasaporte express llevado a domicilio a esa cárcel. Y acaba de reconocer el Cancillería por una investigación interna que el presidente y su equipo rompieron un expediente donde ellos hablaban de aquel pasó a saludar, y resulta que esa situación de pasó a saludar, toda esa situación que permitió que se escapara Marcet, y ahora es Marcet el que le pone una bomba en la casa de la fiscal, y vos me decís que no hay narcopolítica. Ah, vos me dijiste parlamentario, eso es lo que te digo. Ah, bueno, porque solo en el Poder Ejecutivo, para vos. Y los principales sospechas son el Poder Ejecutivo, ¿no? Dice que están concursando abogados de narco para ser fiscales. Sí.
y le diste vía libre con ese pasaporte. Sí, Maceta hace lo que quiere. Sí, además, una cosa que es peligrosa, lo leí en la prensa, yo de policiales no sé nada. No, pero esto no es policial. No, creo comentar lo siguiente, que habían venido la orden, parece, de eliminar a los que participaron del atentado. Como en Colombia, viste que a los sicarios los matan para cortar la cadena de información, ¿no? O sea, atentan contra un político o una persona, un joven, generalmente un joven, ese joven después muere. ¿Y el sicario del sicario? Siempre hay alguien que alguien sobrevive. Alguien sobrevive. Por lo menos que dé la orden, ¿no? Che, pero no solo la parte policial, porque en el Senado se aprobó, se dio media sanción a la ley. El lavado de activos. Sí. Que el presidente salió a aclarar que se había entendido mal lo que él había dicho, que él no decía que esta fuera que fuera la solución. Pero yo escuché una cosa que tenía razón a Jorge Díaz diciendo, esto por plata, ¿no? Sí. El narco por plata, entonces donde vos golpeas duro es cuando le tocas la plata, más que los cargamentos incluso. Porque tienen calculado que en los cargamentos se van a perder. Lo que no se puede perder es la plata. ¿No? Bueno, que vamos a analizar más cosas, Popi, dale. Parece que el presupuesto, viste que se está discutiendo, ya empezó la discusión en el plenario de diputados, ¿no? Creo que tienen hasta el martes para aprobarlo. Y en principio lo que hay habría acuerdo con Cabildo Abierto es los 3 impuestos que se crean, o que se extiendan, ¿no? El IVA TEMU, como le dicen, el del impuesto mínimo global y el del impuesto a los incrementos de capital en el exterior de los residentes en Uruguay. Cabildo va a votar todas estas cosas. Yo creo que ya Cabildo ha venido todo este año dando muchos votos. La explicación que da Botinelli me parece bastante lógica. Ya sabíamos desde el anterior periodo que hay puntos donde Cabildo se pone de acuerdo más fácilmente con el Frente Amplio que con los que eran sus socios de la coalición. Hay una cosa, por ejemplo, con el impuesto TEMU. Cabildo siempre ha dicho que importa preservar la industria nacional y el comercio nacional, los chicos y los medianos, ¿no? Y el impuesto de TEMU, lo que creo es que Cabildo no estaría de acuerdo, según declaraciones de Manini, es en extender a $800 anuales la posibilidad de comprar en las plataformas, ¿no? 800 sin franquicia, con franquicia, sin franquicia. Con franquicia, perdón. Con franquicia, que es que la idea es que quede en lo que estaban, los 600, ¿no? Ah, pero pará, porque el gobierno dijo, bueno, vamos a aumentar vamos a poner este impuesto, pero le vamos a aumentar así como, eso era como, te tiro esta mala, pero tenés esta otra posibilidad. Tampoco, mi opinión no se justifica mucho que la aumente, no se justifica mucho. Porque vos fíjate que vos compras un producto acá, tenés arancel e IVA, ¿no? Y además yo no sé si lo que hacen las plataformas es una especie de dumping, ¿no? También. Más allá de la producción, que es mucho, el nivel de escala y todo eso abarata pila lo que viene para acá, en esta plataforma como Temu. Pero yo si me decís a mí, yo no hubiera subido el valor de la franquicia. Chao. No entiendo cómo llaman Duor si no te designó a vos ministro de Economía. No. Debió haber hecho eso. No, porque porque vos no hubiese puesto ese impuesto. No, yo entiendo que hay que defender el comercio nacional. Pero viste que la juguetería dijeron que hay 150 empleos que se perdieron ya. Por este tema. Bueno, por eso hay que defender. O sea, la juguetería no pueden hablar así. O sea, nadie puede hablar así. Se perdieron. No, los habrás echado, porque no es que se perdieron en el bosque los empleos. Ellos deben decir, no, mi rentabilidad es menor porque ahora tengo una competencia que antes no tenía. Entonces entran a echar gente. Claro, pero te das cuenta que
Las sociedades no pueden medir solamente por la libre competencia, ¿no? Porque siempre el más chico lo va a quedar con eso, ¿no? Yo no sé cómo hacer esta, porque yo no soy tampoco economista, no sé cómo hacer esta cuenta, pero acá el tema es, la gente compra cosas en estas plataformas porque es la forma que tiene de acceder a esas Uruguay cosas. es caro, sí. Porque si, como el otro día, mirá, lo dijo la ministra Cristina Lustenberg con respecto a, creo que la pasta de dientes y el cepillo. Ya es 5 veces más caro que en Brasil. Ahí tenés un problema de control de la economía que hace No puede ser, dice. Hay productos que son necesarios para la salud de la gente y que acá te cuestan 5 veces más caro que el otro lado de la frontera. Yo me acuerdo de un informe de hace 5 o más años que se publicó en Brecha sobre el precio de los desodorantes, de los pastas dentales y todo eso. Que además es la misma marca. Vamos a explicar por qué. Voy a decir una marca que no es auspiciante. Un Colgate sale tan barato en Chuy y tan caro en Uruguay. Porque allá es una marca y acá es una orden. Dicen Colgate. No, bueno, estoy demasiado con chistes malos. Pero bueno. no se explica. Es en la formación de precios que hay que actuar, ¿no? No, yo no sé a qué nivel. Porque además los productos son brasileños o argentinos, Mercosur, no tienen arancel. No lo que pasa es que cuando yo no sé cómo funciona, no sé cómo es que se constituye ese precio, pero cualquiera se da cuenta de que ese precio es mucho más caro que a unos pocos kilómetros y que además son productos que son fundamentales, ¿viste? Entonces, como se van armando algunas cosas, por lo menos en algunas cosas, ¿viste? Que se van llegando a acuerdos de que tiene que haber una suerte de no sé cómo se le llama, ¿viste? Pero son los productos necesarios para las personas menstruantes, ¿no? Para que puedan acceder toda la población. Pues no puede ser que esto es un problema, porque todas las mujeres en determinada... en lo que te digo, yo te digo una cosa. Bueno, está. No, si vos tenés que los adhesivos y la pasta dental producidos por la misma empresa que es argentina o brasilera, no entiendo por qué acá es más caro. Porque además, yo te lo repito, es Mercosur. Porque los intermediarios pondrán los precios. Ay, bueno, entonces ahí tenés que intervenir. Pero ahí está el negocio. El tipo dice, bueno, mira, yo voy, importo pasta de diente de Argentina. Pago por cada tubo, no sé, 10 pesos. Vengo acá, lo vendo a 100 pesos, me gano 90. Es como una lógica. Puede haber un intermediario más y en realidad hay un impuesto y esto, y en realidad está ganando 60. Pero lo cierto es que está ganando un montón. Pero también te digo una cosa, pero también pensá esto, Leandro. En el Chuy o en Santana no lo vende Colgate directamente, también tiene intermediarios, ¿no? Es decir, pero si no me dijiste que viene de ahí. No lo compran, pero no lo compras en fábrica. Bueno, vas, como acá dice, andá a comprar a la granja y no en la gran superficie. Si no está Colgate en la frontera de Chuy, voy y compro en la fábrica. No, hay intermediarios. Sí, puede ser, sí. Lo cierto es que hay productos que tienen estas características. Y entonces, no es este tipo de productos los que uno compra en una plataforma como Temu, pero hay cosas que la gente compra en Temu que dice, si yo me voy a comprar acá un champión y me cuesta de 10 veces más que en Temu, ¿sí? Porque ahí con una franquicia, porque comprarte un par de championes o 2 pares de championes y ya tenés para todo el año. Sí, claro. En cambio, y si no, ¿qué haces? Y si tenés niños, vos sabés, los niños pueden gastar un champión cada 21 días igual. No sé si eso es así tan normal. Mi madre me decía a mí que yo rompía los championes en 21 días cuando era chico. Yo no creo que eso fuera así, pero tal vez fuera así. Es cierto, pero es un problema general de la economía uruguaya, ¿viste? Porque ¿cuál es la solución para esto entonces? No sé, por lo pronto... ¿Que desaparezca todo y sea todo plataforma? No, pero acá tenemos un problema con las industrias de todo tipo, incluso en las industrias que tienen que ver con commodities. Por ejemplo, el otro día, el miércoles, estuve hablando con la gente del FOICA por el tema de los frigoríficos. Y ahora esta semana voy a estar también con la gente de la industria láctea. Porque también hay problemas con las fábricas de leche. O sea, con cosas que Uruguay produce
Y en algunos casos que Uruguay no solo produce, sino que tiene de los mejores productos del mundo, como es la carne. ¿O vas a comparar la carne uruguaya con la carne brasilera? No, o paraguaya. O los lácteos también son muy buenos en Uruguay, ¿no? Seguro. Pero o el arroz, yo qué sé. Pero digo, el tema es cómo conseguir la economía, porque ¿por qué tiene pues yo te daba el ejemplo de los Colgate y todas esas cosas, porque no hay un problema de escala, porque vos me decís Colgate Uruguay produce acá y sale todo más caro, no. Todo importado. Bueno, escuchame, pará, Popi. Pero más quiero hablar de otra cosa. Dale. ¿Viste el lío que hubo en el puerto con Cuenca del Plata, ¿no? TCP. ¿Y con los trabajadores? Los trabajadores. Vinieron el viernes a Legítima Defensa. Vino el sindicato Supra. Yo creo que hay una cosa ahí que me parece que es más importante y que tiene que ver con el mundo, ¿no? Que es cómo es la gobernanza de la incorporación tecnológica, ¿no? Digamos algo. Se reunieron con el presidente el martes. Pararon 10 días las medidas. Sí, y obtuve. Bueno, sí, pero me parece que va más hacia una solución. No es solo 10 días. Yo vuelvo al tema que vos estabas. Perdón. No, lo que planteo es porque la incorporación de tecnología no ha redundado hasta ahora en una mejor vida para los trabajadores. Al contrario, algunos pierden puestos de trabajo. Me voy a las mutualistas nomás, no hay cajeros, hay tótem. ¿Dónde están los cajeros? ¿No? Los supermercados, ¿no? Yo, por ejemplo, le estoy ahorrando plata al propietario. Voy al supermercado, me peso la verdura, no, ahorro un trabajador, le pongo el tiquecito y me voy a la caja. Ni te digo, Popi, cuando Lauti, que es nuestro productor, tire un prompt a una inteligencia artificial y armen 2 periodistas de inteligencia artificial que discuten y él le diga así: quiero un periodista que esté más o menos gordito, que esté repuestito, uno que esté un poquito, y le diga, y que discutan así, uno que sea medio de izquierda, el otro que sea un poco, no tanto, dámelo así, 20 minutos de discusión sobre este y este tema. Y pácate, y te arma el periodista. Bien vestido, le dice, no me gusta cómo está vestido, ¿Y qué hacemos ahí, Popi? Por eso te digo, hay que discutir la gobernanza a nivel mundial, te digo, porque, por ejemplo, ¿por qué el 1% más rico del mundo crece en su fortuna? ¿Para qué ha servido la tecnología? Estoy de acuerdo. Ahora, le ha mejorado la vida, de repente si en algunos trabajos te ha aliviado algo, ¿no? Yo lo que te digo es que lo de la tecnología que vos tenías, esto que estabas conversando ahora conmigo, que ya hemos conversado en algunos otros momentos, con el tema de la introducción de las inteligencias artificiales, que además esto es como un salto que vos todavía no estás, me parece, dimensionando, Popi. Es un salto cualitativo. No, y cuantitativo y cualitativo, llamarle lo que quieras el salto. Es una cosa que es demencial y lo vas a ver en los próximos años, donde efectivamente, mira, yo te voy a contar una anécdota. Conozco gente que habla con ChatGPT sus problemas y dice, es mejor que un psicólogo. Sí, lo he escuchado. Entonces le dice, ChatGPT, no, estoy gozo, me siento mal, ¿y qué te pasa? Y además ChatGPT te banca la sesión más larga del mundo y él te sigue respondiendo y sigue estando ahí para vos. Entonces genera una especie de conversación. Un día tendríamos que hablar con algún filósofo, algo, porque es un tema. Pero los filósofos también pueden ser, vos decís, quiero que seas filósofo. No, estoy hablando que es un tema civilizatorio, porque vos decís, eliminamos el contacto entre los seres humanos y vamos a las maquinitas, ¿no? Y solo eso. Porque bárbaro el teletrabajo en la pandemia. Ahora todo lo que pueden ser teletrabajo lo hacen, que la gente no se junte, que no haya. Y el hombre es un ser gregario, no es, como dijo la Thatcher, no hay sociedad, hay individuos, no, hay sociedades y tienen que socializar en algún momento, ¿no? ¿A qué modelo de sociedad vamos? ¿A qué modelo civilizatorio? Hablando de socializar, ¿qué te pareció la marcha del jueves? Tremenda. ¿Fuiste, verdad? Sí, fui, sí, tremenda.
tremenda. Además, porque yo había ido a una en medio del frío, ahí en la Plaza de Independencia también. Había gente, pero no. No, hacía frío, más oscura, más Pero noche. esta fue tremenda. Impresionante. ¿Qué te pareció a vos? Bien. ¿Qué refleja eso? Bueno, que estuve hablando con gente importante del propio Frente Amplio, diciendo, mirá el bardo en que nos metimos por Mirá que no decir refleja, las yo- palabras que había que decir. El descontento de la gente. Y además se ha ido acumulando ese descontento. Cada vez es más inexplicable por qué no utilizar el término genocidio. Muchos viejos, jóvenes, Jóvenes pero en la cantidad. en la cantidad, pero viejos militantes. Sí. Yo caminé de todo, con ex guerrilleros, ¿para qué no? Dirigentes importantes, ex senadores, caminé con ex ministros, voy a hablar así de los ex. Candidatos presidenciales también. Estaba el ex candidato, aquel que Daniel perdí. Martínez estaba. Estaba Daniel Martínez, todo. O sea, me parece que hay que se van acumulando cosas, ¿no? Sobre todo en política internacional. Para ver otros problemas, yo creo que hay que esperar, ¿no? Popi, tenemos que cerrar porque nos quedamos sin tiempo, si no Lauti nos va a sustituir por un holograma. Y sí. Pues no viste que nos hace así, el holograma no, el holograma Sí, le hace él, caso. Él está encantado de ir al supermercado y atenderse. No, él. como el holograma le hace caso, nos quiere sustituir. No lo podemos dejar, no lo podemos dejar. Gracias a todos y todas las que nos han acompañado. Soy Leandro Gris, esto fue Legítima Defensa Segunda Dosis.